entonces, siguiendo con esta segunda parte de la sesión, estamos comentando esta parte de los movimientos kinestésicos, inclusive estas habilidades que estamos procesando dentro de las técnicas de la entrevista. Bueno, hasta este punto me gustaría saber si tienen alguna duda, algún comentario sobre lo que estamos comentando. Ninguna, profe. Perfecto, maestra Norma. ¿Okay? ¿Dudas o comentarios acerca de estas técnicas kinestésicas que también debemos de implementar dentro de la estructura de la entrevista? Sí, profe, buenos días. Yo tengo una duda, maestro. Sí, maestro Gabriel. Hola, En muchas entrevistas, profe, he tenido la oportunidad de hacer la observación, ¿no? De que muchas veces el entrevistador hace preguntas poquito, ¿cómo se podría decir, profe? Un poquito incómoda al entrevistado, ¿no? Y ya el entrevistado no se siente como con esa confianza o como cómodo por la pregunta, ¿no, profe? Tenía esa pequeña duda, maestro. Sí, dentro de la estructura de la entrevista, independientemente del tema que vayamos a revisar o inclusive de la persona que vayamos a revisar, es muy importante generar esta parte del rapport. El rapport nos ayuda como a que tener un encuadre selectivo acerca de la entrevista. Cuando nosotros generamos un buen rapport, nos aseguramos de que la comunicación, el respeto y esta parte de la empatía va a ser muy constructiva. Entonces, algo que sí siempre pasa es dentro de las preguntas incómodas, es inclusive, por eso dentro de las habilidades del entrevistador está como que esta parte del autoconcepto, de esta parte de cómo me conozco y cómo veo también la expresión de las preguntas. Y si en algún momento que voy a lanzar una pregunta incómoda, pues también es como que ver esto no va a volar nada, entonces es como que evitar eso, ¿no? Pero por lo regular a veces sí las personas cuando son entrevistadas entran en muy profundos, ¿no? Entonces es como que ir procesando mucho esta parte de cómo vamos dando el acompañamiento y cómo vamos estructurando cada una de estas partes. Lo que estamos viendo ahorita en las técnicas de observación, en donde cuando nosotros estamos frente a alguien que estamos entrevistando, es como que ver esta función kinestésica. Inclusive, si es algo que es incómodo, pues la persona, pues obviamente dentro de la comunicación no verbal, pues tal vez se moleste, tal vez desvíe la mirada, tal vez te responda de otra manera. Entonces ahí vemos como que la estructuración acerca del acompañamiento de la entrevista. Cuando se lanzan preguntas incómodas, pues prácticamente no vamos a tener como que una comunicación muy asertiva y tal vez sea como que un cierre muy vago acerca de la entrevista. Y sí, comúnmente, pues a veces hay preguntas incómodas, entonces como entrevistadores debemos de tener como que esta calidad y cualidad también de poder seleccionar bien nuestras preguntas, inclusive si son preguntas que van a ir surgiendo durante la entrevista, es como que anclarlo, ¿no? Y conectarlo para que no sea algo tan tajante, algo tan brusco para la persona. Entonces, es algo interesante lo que nos menciona el maestro Gabriel dentro de la entrevista de las preguntas incómodas. Pues prácticamente si somos muy atentos dentro de esta función de la comunicación no verbal, nos vamos a dar cuenta de que sí es muy incómodo. Inclusive la persona puede decir, no, eso no te lo voy a responder porque no está incómodo. Inclusive ya generando ese ambiente, pues ya se va como que bajando mucho esta parte de diálogo. Entonces la persona va a estar incómoda y ya no va a querer como que responder acerca de las interrogantes que tengamos preparado. Entonces, la entrevista sí es una herramienta bien importante para rescatar información, pero también es de mucho cuidado. Entonces, por eso debemos tener mucha habilidad dentro de la escucha, dentro de la empatía, dentro del encuadre que vamos relacionando. Entonces, es una tarea así complicadora, entonces es súper importante como que ir viendo cada uno de estos aspectos. Entonces, sí, esta parte de las preguntas incómodas también entra en una funcionalidad acerca de lo que podemos procesar dentro de la estructura de la entrevista. Muchas gracias, maestro Gabriel, por esta parte de la expresión de las preguntas incómodas. ¿Ok? Gracias a usted, profe.
Muy bien, perfecto. Entonces, retomando todavía, entonces ya podemos, dentro de esto que estamos como que recopilando dentro de la técnica y habilidad que debemos de tener como entrevistadores al observar los ojos, al observar la boca, la cabeza, los hombros, también hay una fundamentación en donde cerramos con las piernas y los pies. Las piernas y los pies también tienen como que una funcionalidad de implementar como que una estrategia de observación acerca de lo que nosotros queremos recopilar, ¿no? Entonces, las piernas y los pies parecen cómodos y relajados cuando la entrevista está muy bien aperturada, cuando tenemos una atención muy centralizada, ¿no? Inclusive el intercambio personal se va como que muy relajado, ¿no? Entonces, al identificar que las piernas y los pies están muy implementadas, también es algo muy importante. Esta materia de taller de entrevista es de mucho contacto en función a experimentación del diálogo, ¿no? Ahorita lo estamos comentando aquí en pantalla digital, pero en la estructura, inclusive es cuando ustedes mismos se den cuenta cuando estén implementando algún tipo de diálogo, descartando de que sea una entrevista, cuando estén platicando con alguna persona, pues se van a dar cuenta de todos estos movimientos que también en algún momento hacemos, ¿no? Entonces, si en algún momento no me agrada algo, pues empiezo a ver la función gesticular. Y esta habilidad de poder identificar todo esto como entrevistadores debe de estar muy, como que muy presente cuando estemos implementando la acción, ¿no? Entonces, es algo también bien interesante y este tallercito de entrevista pues es mucho mejor cuando es un ejercicio vivencial y se va generando la entrevista entre compañeras y compañeros, vamos observando qué procesos kinestésicos observé, cuáles no vi, cuáles sí cuadraban con el sentimiento o la emoción, ¿no? Entonces, lo estamos haciendo de manera digital, como en un proceso nada más de explicación y de reintegración. Ya en la práctica, pues prácticamente ustedes van a ir como que afinando un poquito esto, y si en algún momento se identificaron y pudieron encontrar cada uno de estos aspectos kinestésicos dentro de la comunicación no verbal y de la comunicación verbal, pues van a ir como que procesando cada uno de estos cambios, ¿ok? Entonces, bueno, continuando con esto de las piernas y los pies, también es bien interesante ver cómo las piernas y los pies también nos transmiten muchos mensajes, ¿no? Entonces, cuando estemos procesando el acompañamiento a una entrevista, pues es ver también esto. Si los hombros así y los brazos entrecruzados significan que estoy en enojo, que estoy en desacuerdo, las piernas también van a tener un sistema de cruzarlas rápidamente, que también nos habla de mucha ansiedad, cuando estamos como que moviendo muchos los talones, de nerviosismo, ¿no? Y si estamos dando como que una función de integración, es como que muy importante observar también la posición de las piernas. También las piernas cuando están pues muy tensos y muy controlados nos hablan de que la persona tiene mucha tensión acerca del intercambio de la información que se esté procesando. A la persona cuando va dentro de este proceso también enfocando mucho la parte de los pies temblorones o que va haciendo como que esta parte del chasquillas porque ya quiere que se termine la entrevista, hay un proceso de incomodidad. Entonces, también el poder observar mucho sobre las piernas y el movimiento de las piernas nos ayuda mucho a identificar el proceso de nuestra entrevista. Cuando la persona también va girando el cuerpo en dirección distinta a la de él, empieza a hacer esto, es como que una función también de que el intercambio es muy poco, que es muy pobre, entonces busca como una función de escape. También la persona si se va balanceando en la silla o se va como que moviendo mucho en el asiento en el cual ustedes los han acomodado, pues nos ayuda mucho también de que hay preocupación, de que hay ansiedad, si la persona está muy tensa, tiene una postura que no es recta y está muy rígida, también nos habla de mucha tensión, de mucha ansiedad y de preocupación, ¿no? Entonces, es como que también ver la fundamentación, la estructura, ¿no? Y cómo también nosotros podemos acompañar cada una de estas partes. Cuando entrevistemos, también si identificamos que la persona está moviéndose mucho, en una función de moverse mucho el cabello, de ir como que moviendo los dedos o estructurando, también nos habla de que está distraído, inclusive de desviar la mirada cuando estamos preguntando, nos habla mucho también de esta parte de la distracción.
Inclusive es como evitación de emociones, ¿no? Algo que también debemos de identificar dentro de la estructura de la entrevista es ver la respiración. La respiración con él siempre nos va a ayudar, uno, para ir como que acompañando el ritmo de la entrevista y otra para ver el aceleramiento, ¿no? Si uno es una respiración muy fina, desde sistema torácico y el estómago se va implementando, pues nos habla de una entrevista cómoda, relajada. Si es muy acelerada es como que una parte de ansiedad, donde también busca como un desequilibrio y prácticamente nos ayuda como que a ir revisando cada una de estas partes para poder procesar. ¿Ok? Estos procesos kinestésicos son pues muy importantes para también ir dando el acompañamiento en la entrevista y prácticamente nos ayudan para hacer un sistema correlativo dentro de lo verbal acerca de lo kinestésico. Entonces, es tener como un ojo muy fino para poder entablar esta dualidad y también poder darlo reflejos y encuadres acerca de la entrevista. Hay algunas funciones dentro de la estructura de la entrevista que también están en las funciones del paralenguaje, que esta es una función del sistema vocal, ¿ok? Va a haber un nivel de tono de voz en el cual también tenemos que estar muy atentos. Aquí sí ya es como tener la escucha activa, ya aunado dentro de esta capacidad de la observación, es ver la escucha activa. Si observamos en la entrevista que la persona susurra y casi no se le oye, nos está dando que hay una dificultad para poder procesar el diálogo. Entonces es como que la habilidad colectiva de comunicación para que se pueda expresar de manera adecuada a la persona. Van a haber silencios, van a haber como que procesos de que la persona inclusive va a empezar a tartamudear y ahí también hay una evocación de sentimientos. Entonces aquí también es como que dentro de la dimensión del sistema del paralenguaje, observar esta parte, ¿no? Si hay cambios de tonos entre altos, bajos, habla de que hay una conversación con diferentes cambios emocionales. Si está enojado no puede ser más duro, si está triste un poquito más suave, ¿no? Entonces, el nivel y el tono de voz y un cambio de tonos también nos ayudan a interpretar mucho en cómo se está llevando la entrevista y también nos ayuda mucho a identificar qué es lo que pasa, ¿no? Dentro de la fluidez y la expresión, también dentro de la comunicación vamos a ver que pues van a haber personas que en algunos momentos van a tartamudear, van a dudar inclusive por si van a hablar, o inclusive si dicen algo te van a pedir disculpas, no, es que eso no lo quise decir, ¿no? Entonces, ahí habla mucho sobre que nosotros identifiquemos que estos signos son de sensibilidad, del tema de la conversación, que inclusive hay incomodidad, ¿no? Si hay mucho balbuceo también, también nos hace como que un énfasis en la emoción. Si es un ritmo lento, si es un ritmo muy rápido o no hay algo acorde al discurso, también nos habla de una sensibilidad hacia el tema que estemos destapando en la entrevista, ¿ok? Y también nos evoca diferentes significados emocionales, ¿no? Y como les mencionaba, el silencio también aporta como que un significado cuando nosotros damos una entrevista. El silencio puede ser a veces por la preocupación o tener como que, no sé, una incomodidad después de haber dado una aclaración. Entonces, aquí es como que dar una funcionalidad acerca de lo que estamos revisando, pero prácticamente también tener como que esta habilidad de identificar dentro del paralenguaje todo aquello que nosotros podemos identificar. Hay una dimensión que es la proxémica, también aquí es como que ver también la función dentro de estas dimensiones que no son verbales y también ir como que viendo y rescatando qué es lo que nos aporta. Hay una parte que es mucho también en el respeto a la entrevista y aquí también está la distancia. Si la persona se aleja, hace esto con la espalda, pues nos da una señal también de que el espacio ha sido invadido, ¿no? Entonces también es como que el ser entrevistador no es una tarea muy fácil, entonces es como que ver también esto.
monitoreamos la seguridad y ver qué es lo que estamos procesando en el acompañamiento. Entonces, si vemos que la persona se hace para atrás, estamos invadiendo su espacio, y aumenta como que la incomodidad. Entonces, también es como que ver esta parte de cuando estamos procesando el movimiento de la entrevista. Si la persona, al contrario, en vez de alejarse, se acerca, es porque busca prácticamente una interacción más cercana o más íntima. Entonces, es una fluidez un poquito más segura, de confianza. Entonces, en esta parte de la proxemia, pues, podemos ver esta parte del juego del espacio. Entonces, podemos como que implementar estrategias de acompañamiento acerca de esta metodología de movimiento para poder dar una buena entrevista. También cómo nos posicionamos en el espacio. Nosotros como entrevistadores debemos de tener una posición rígida, atenta, segura, que también regale como que esta integración acerca de lo que estamos procesando. Entonces, si nosotros identificamos esta seguridad, pues por ende podemos replicar una seguridad para el entrevistado. Sin embargo, si la persona se sienta detrás o al lado de un objeto, ya sea que ponga algo enfrente de nosotros cuando estamos entrevistando, pues nos habla de que tal vez está pidiendo protección o se está asegurando de algo. Entonces, esto nos da como que también un significado. Si la persona se sienta cerca de su interlocutor, en esta parte del entrevistador, y sin ningún espacio en un objeto, pues nos habla dentro de la fluidez de la entrevista de que hay un grado idóneo de comodidad, ¿ok? Por eso comúnmente, para quienes son terapeutas, pues siempre es el diálogo de la silla y nada que intervenga en medio y ver qué tanta seguridad hay para también procesar una buena entrevista. Pero si nosotros identificamos que hay un bloqueo de algún objeto dentro, es porque es un significado de protección, ¿no? En función a esto, pues es también ver dentro de la proxemia, dentro del nivel proxémico, el ver el contacto físico. Las personas que somos entrevistadores, como estamos generando esta parte del rapport, de la empatía, de la comodidad, del respeto, pues es también como que afinar mucho esta parte del contacto físico, ¿no? Si identificamos que la persona que está siendo entrevistada nos saluda y nosotros saludamos de una manera adecuada, pues nos habla de un buen rapport. Por eso es importante, y creo que lo comentamos en la primera clase, dentro del rapport, entablar un buen encuadre, llegar con un buen estado de ánimo, saludarnos desde un buen estrecho de mano, dar el motivo de la entrevista, también asegurar la confianza, el respeto, ¿no? Entonces, si la persona que está siendo entrevistada y el entrevistador tiene un contacto físico en una primera impresión dentro del apretón de manos, pues nos habla de un buen deseo de poder iniciar la interacción de esta parte de la entrevista. Y es un contacto no verbal que también nos da como que un refuerzo acerca de lo que vamos a ir procesando. ¿Okay? Otra parte importante es dentro de la empatía colectiva y dentro de esta parte del contacto físico, el ponernos muy atentos, el acercarnos, el decir todo está bien, si estamos viendo si está evocando alguna emoción. Esto también nos da como un lenguaje de nosotros, de ser como los conocedores de la entrevista, hacia que estamos siendo muy empáticos, ¿no? Entonces nos da esta parte de transmitir confianza, apoyo y seguridad. Cada una de estas dimensiones nos ayudan mucho a dar una percepción muy fina. Entonces, dentro de la CNV, dentro de la kinestesia, dentro del paralingüístico, dentro del tono de voz, los silencios y esta parte de la proxemia, pues vamos a ir identificando que son habilidades que los entrevistadores en su momento, si se dedican mucho en esto, deben de mantener en su estilo de vida, ¿no? Entonces, una entrevista sí es una herramienta muy viable para poder recopilar información, pero también es una herramienta muy importante en la cual debemos seguir afinando cada una de estas cualidades interpersonales, ¿no? Entonces, si vamos como que viendo toda esta parte, pues vamos influyendo de una manera muy adecuada y nos da una buena percepción al entorno, ¿no? Entonces, esta dimensión también nos va a ir dando como que una estructura acerca de lo que vamos a estructurar. Otra parte importante, al momento de que ustedes van a ir realizando una entrevista de 10 a 15 minutos, pues también nos habla del factor tiempo.
Y también eso juega un papel bien importante dentro de una entrevista. Como es una entrevista corta, pues es también ver esta dimensión dentro de los tiempos, ¿no? Cuando nosotros tenemos de 10 a 15 minutos, es procesar una entrevista que tenga un inicio, un desarrollo y un cierre, ¿no? Pero dentro de una estructura de 10 a 15 minutos. Cuando es una entrevista muy larga, de 1 hora, de 50 minutos, pues hay una fluidez un poquito más amplia, ¿no? Al momento de hacer una entrevista corta, breve, es prácticamente para recopilar datos importantísimos y concretos, pero que también tenga un inicio, un desarrollo y un cierre, ¿no? Entonces, dentro de esta parte del tiempo es estructurar prácticamente nosotros como entrevistadores qué nivel le vamos a dar a nuestras preguntas y qué tan extensas van a ser, ¿no? Para poder implementar el diálogo. Lo que podemos observar, inclusive es algo bien curioso, porque podemos plantear, no sé, en una entrevista de 10 a 15 minutos, tal vez 5 a 6 preguntas que queramos desarrollar, 2 de inicio, 2 de desarrollo y 2 de final, ¿no? Pero a veces puede ser como que nos respondan rapidísimamente. Entonces, si nosotros observamos que la persona trata de muchos temas concretos durante la entrevista, habla muy rápido o no tiene como que mucha conexión acerca de lo que se le está preguntando, nos habla de que es una persona muy ansiosa, que ya no quiere abordar el tema o que no quiere seguir con la entrevista, entonces nos van resolviendo muy plenamente o muy rápidamente la pregunta. Sí, y al contrario, si hay una demora, también nos habla de una constante de la persona, ¿no? Porque tarda mucho en responder. Inclusive esto nos da como que una parte de que duda mucho en lo que va a decir, que no hay espontaneidad, inclusive que pueda ser como que un diálogo tal vez un poco neutro, que no tiene como que una calidad acerca del tema que estamos revisando, ¿no? Y esta parte también nos da como que un significado de que no hay una confianza en la relación de entrevista. Entonces, cada una de estas partes dentro del tiempo también es muy importante. Al hacer una entrevista de 10 a 15 minutos de lo que van a reestructurar cada una y cada uno de ustedes, pues es sí llevar un contexto acerca de las preguntas que van relacionando, cómo van a iniciar, cómo van a ir desarrollando. El desarrollo es la parte nuclear, en donde van a abonar un poquito más a la entrevista, y el cierre son es prácticamente para bajar esa tensión y tener como que esta función del encuadre dentro del despido. Entonces, es bien importante ver cómo todo esto se va a llevar a cabo. ¿Ok? Bien, todo esto que hemos comentado hasta este punto son aspectos generales de la entrevista, acerca de la función del entrevistador, del entrevistado, de los aspectos de la comunicación verbal, la comunicación no verbal y todas estas habilidades y funciones que tenemos como entrevistadores. Dentro de la estructura de la entrevista, vamos a ver que va a haber, ya aunado a lo que hemos comentado, procesamiento, ¿no? El proceso de la entrevista se va a comprender de 3 partes, como ya hemos bien mencionado. El inicio de la entrevista, donde generamos el rapport, vamos a estructurar una metodología acerca del acompañamiento que vamos a implementar. El desarrollo, que esta es la cumbre, en donde vamos como que procesando un poquito más el tiempo, vamos desarrollando, explorando, intercambiando inclusive algunas opiniones o clarificamos un poquito la información, y al final el cierre. Esta parte del cierre, pues es de la parte del agradecimiento, de los resultados y análisis, de inclusive de alguna conclusión, ¿no? Y al final un registro de información. La estructura de la entrevista nos ayuda mucho a llevar mucho de estas fases, ¿no? También dentro de la técnica del inicio de la entrevista, como pues parte importante inicial, siempre va a ser el rapport, generar este clima del entrevistador con el entrevistado para que se vaya identificando de una manera cómoda. Esta parte es bien importante. Muchas veces se usan fichas de identificación para ir procesando los datos generales del entrevistado, ¿no?
Entonces, es como que también dar esto. Y cuando se usa la ficha de identificación, solo es para recopilación de datos, ¿no? Entonces, es aunado a eso, generar el rapport en el inicio de la entrevista. El desarrollo y la exploración nos ayuda mucho a establecer el objetivo de lo que queremos encontrar dentro de la entrevista, ¿no? Entonces, el desarrollo es el que prácticamente va a ir guiando el curso, va a ir dando como que los procesamientos acerca de lo que queremos recuperar en función a la entrevista. Determina prácticamente nuestro objetivo e implica que el motivo de la entrevista nos va a dar como que una fundamentación al desarrollo, a cómo vamos a ir implementando, cómo vamos a ir identificando esto. Y prácticamente en el desarrollo y la exploración de la entrevista es en donde vemos esta parte de las técnicas de la identificación de la comunicación verbal y la no verbal, de lo paralingüístico y de esta parte de la proxemia. Entonces, pues vemos como que una fundamentación dentro del desarrollo, que sí es bien importante. Para poder conducir adecuadamente el desarrollo, el entrevistador, o en este caso ustedes, pues deben de tener esta parte de saber escuchar activamente, sin interrumpir a la persona entrevistada, estar como que muy atentos. También contrastar como que algunos resultados, elaborar algunos reflejos acerca de lo que esté, en este caso, expresando el entrevistado. Otra parte importante, y esto aunado a lo que nos mencionaba el maestro Gabriel, es saber realizar preguntas adecuadas en el momento oportuno, ¿no? Porque a veces si lanzamos, como bien mencionábamos, algunas preguntas incómodas, pues también se puede cerrar ahí el clímax de la entrevista y se puede tornar a una entrevista pues que sea inválida, ¿no? Porque ya la información ya no va a fluir de una manera adecuada. ¿Ok? Entonces, pues dentro de esta metodología estructuramos un marco referencial acerca de la entrevista. El saber escuchar es muy importante, no interrumpir. La persona que entrevista debe de detectar también si hay congruencia entre lo que se está dando en el proceso narrativo, verbal, el lenguaje no verbal, lo que yo les mencionaba hace un momento. De lo que digo, también lo puede expresar mi cuerpo, si hay una coincidencia, si hay una relación. La escucha activa también nos va a ayudar a que la persona entrevistada se sienta pues prácticamente muy cómoda y armonizada. Hay que hacerle saber también a la persona que está siendo escuchada. Los reflejos siempre van a ser como te escucho, que dices esto, entonces, ¿qué sería para ti esto, no? Entonces, es como que ver esto de lo que nos regalan, regresarlo, pero también al momento de regresar, lanzar una pregunta que sea muy oportuna, pero que también abone a la entrevista. Hay una parte bien importante dentro de la escucha que efectiva, que va a llevar como que modalidades sensoriales, en donde debemos de tener una imagen fundamental dentro de lo que veo, dentro de lo que escucho y dentro de la experimentación de contacto. Y esto dentro de lo que vimos hace rato de la comunicación no verbal. Entonces, es como ver si una persona está expresando alguna emoción, pues verle, escuchar el tono de voz, inclusive el contacto, como hace un momento, si vemos que se aleja, se acerca y ver si podemos inclusive dar como que un tipo de consuelo. Entonces ahí también es algo bien importante. Cuando nosotros tenemos también esta parte de la entrevista, reflejos, es prácticamente regresar lo que nos comentaba hace un rato. El reflejo prácticamente es la repetición de los sentimientos para que la persona se sienta escuchada y entienda que el mensaje está ahí, ¿no? Y generalmente esto genera un clima de confianza porque sabe que está siendo escuchada y prácticamente se empieza a realizar como que una construcción más colectiva dentro de la entrevista. Cada una de estas partes nos ayudan como que ir abonando mucho dentro de la estructura, ¿no? El poder realizar bien las preguntas en los momentos oportunos siempre va a estar anclado hacia todo lo atento que nosotros tengamos dentro de la entrevista. La exploración se realiza prácticamente con una técnica que empieza prácticamente directiva y a veces no tan directiva, dentro de un sistema estructurado o semiestructurado dentro de las preguntas, pero que prácticamente vamos adaptando en el proceso del desarrollo de la entrevista. Entonces, prácticamente esta parte de poder lanzar las preguntas adecuadas en el momento adecuado es una habilidad muy importante para poder
dar el procesamiento con la persona, ¿no? Entonces, esta exploración nos va a ayudar mucho a identificar cada una de estas partes y dar como que una funcionalidad de cierre, que el cierre es prácticamente muy relevante. Es igual que el inicio de la entrevista, es cerrar con un rapport, con una confianza, para que tanto el entrevistador como el entrevistado se vayan muy cómodos con el trabajo realizado. Es importante hacerle saber a la persona entrevistada cuando estamos realizando el cierre que está llegando al final del proceso para que esto no se alargue, ¿no? Entonces, es como tomarse el tiempecito para decir, entonces, en conclusión o en síntesis, o para ir cerrando. Entonces, la persona ya va también entendiendo que se va cerrando la entrevista, esto anunciándolo en función a lo que estamos presentando, y le indicamos a la persona que si quiere en algún momento realizar al final algún comentario o algo para abonar la entrevista o algo pues que sea simbólico o significativo. Entonces, esto nos ayuda mucho a integrar esta parte de la entrevista. Al final de cada entrevista también lo que se va realizando es un reporte. El reporte no es nada más que aquello que yo pude identificar durante la entrevista. Inclusive si marcamos un objetivo dentro de la entrevista que queremos presentar, el objetivo se ancla en el reporte de si se cumplió o no se cumplió. Y aquí prácticamente en el reporte de la entrevista, esto ya en una forma técnica, es anexar todo aquello que fue realizando. Entonces, es importante en el reporte de la entrevista asentar todo lo que se fue obteniendo durante la entrevista. Son notas que también podemos ir anexando, algunas funciones o aspectos que deben de considerarse a lo largo de la entrevista, ¿no? Entonces, en el reporte, pues prácticamente se anexa todo aquello que me va a servir. ¿Ok? Ya para ir cerrando también esta estructura del acompañamiento del taller de entrevista y ya para ir como que sintetizando todo esto, algo también que se debe considerar mucho en a lo largo de la entrevista es nosotros como entrevistadores tener como que expresiones también taxonómicas, expresiones no verbales, ¿no? Entonces es como que también sí tener mi calidad de habilidad de observar y interpretar, pero también de poder expresar esta parte de la CNV o la comunicación verbal. También debemos de implementar esta parte del silencio y deben estar como que pasivitos. El contacto corporal también que es importante para poder generar un clima de seguridad. La distancia y el contacto corporal también nos ponen en seguridad a nosotros como entrevistadores y a nosotros como entrevistadoras. También ir como que recapitulando, clasificando y clarificando algunas cosas. Asimismo, otra parte que se debe presentar mucho en la entrevista es la empatía, como bien lo hemos comentado, la aceptación, que todo sea congruente y cómo ir concretando cada una de estas partes para poder generar un buen clímax en la entrevista. También, si realizamos una entrevista estructurada o semiestructurada, pues obviamente vamos a tener una secuencia de preguntas, donde vamos a tener un guión para ir realizando la entrevista. Si en dado caso es una entrevista abierta, pues es también como tener esta parte de la habilidad de poder lanzar las preguntas en los momentos adecuados. Entonces también es algo que es muy importante a tomar en cuenta y que va a cumplir mucho con el objetivo de la entrevista. Otra parte es también evitar algunas cuestiones negativas o actitudes negativas como entrevistadores, sino estar siempre en esta parte del acompañamiento. También es como que ver esta parte de cuidar mucho la privacidad de la persona, no adentrarnos más allá de ello, sino tener solo esta parte importante. Y si en algún momento se puede expresar y se pueda comentar algo más privado, pues también llevarlo a cabo. Y si no, pues también tener ese marco limitante, ¿no? Entonces, es fundamental siempre también de nosotros como entrevistadores presentarnos, preguntar a la persona también cómo se siente con la entrevista, hasta este punto cómo están, ¿no? Entonces ahí también se ve mucho esta empatía, todo esto que se está recopilando y procesando, y prácticamente la comunicación se vuelve más eficaz, se vuelve más cómoda y se va realizando como que
un fundamento muy adecuado, ¿ok? Independientemente también de la población que ustedes quieran remarcar, ya sea una entrevista con niños, con adolescentes, con jóvenes, con adultos, pues cada uno de ellos también tiene una categorización, entonces también depende de habilidades diferentes, ¿no? Entonces, el contexto de la entrevista, pues es prácticamente como ustedes lo van a ir reintegrando y también como también el espacio debe ser relajado, debe ser un espacio tranquilo, de comodidad, ¿no? Y esto también se va adaptando mucho en función a la población que hayan elegido para realizar su entrevista. ¿Ok? Bien. Con esto cierro la parte del tema en cuanto a técnicas de la entrevista. Me gustaría, antes de cerrar la clase del día de hoy, saber si tienen alguna duda, algún comentario acerca de esta segunda sesión en línea. Ok, maestro Gabriel. De mi parte, no, maestro, darle las gracias por habernos guiado en esta materia, profe. Perdón, maestro Gabriel, ¿podría repetir, por favor? Y aquí le escucho. Decirle que de mi parte todo claro, profe, y darle las gracias por habernos guiado una vez más en esta materia, profe. Ok, maestro Gabriel, muchas gracias. Sí, independientemente, esta parte es bien importante, entonces le agradezco mucho esta parte del agradecimiento. Si en algún momento pues tiene alguna dudita, todavía tenemos un proceso de tiempo y pues ahí con gusto quedaré pendiente. Maestra Blanca, hola, hola. Hola, yo tengo una duda, profe, por la entrevista que vamos a hacer. ¿Hay algún límite de tiempo? Parece que Sí. mencionó de 15 minutos. Sí, yo les dejé la limitante de 10 a 15 minutos. Si en dado caso ustedes quieren extenderse más a la entrevista, lo pueden hacer. Yo les dejé la limitante de 10 a 15 minutos porque luego también en la parte de subir su video al Drive, pues tarda un poquito y va a ser como que muy tedioso tratar de subir un video muy pesadito. Entonces, si en algún momento pueden comprimir el video y se quieren extender más, pues lo pueden hacer. Como es una entrevista breve, por eso les dejé solo de 10 a 15 minutos para no atiborrarlos también de mucho compromiso y que no sea algo tan tedioso. Entonces, queda criterio libre. Yo sí dejé la limitante de 10 a 15 minutos para no tensionar mucho y pues que sea un poquito más fácil poder ejecutar la entrevista y que no sea tan pesado, inclusive subirlo en formato a momento. ¿Ok? Ok. Muchísimas gracias entonces por la aclaración. Perfecto, maestra. Ok. ¿Alguien más que tenga alguna dudita, algún comentario? Sí, maestra Nadia. Buenos días. ¿Sí Hola, me escucho? hola. Sí. Hola. Buen día. Pues esta es muy interesante. A mí lo que me pasa con esto es que me siento un poco, no sé cómo decir, agobiada tal vez, pensando que sobre todo las cuestiones que no son, que bueno, son a través de la expresión corporal y esto que decía usted de los tonos de la voz, observarlos, ¿no? Lograr interpretarlos, creo que es como lo más demandante o el desafío para al momento de la entrevista, porque finalmente si es cerrada y estructurada, pues puede, no sé, puede llevarse más fácilmente, según creo, ¿no? Es una idea solo. Entonces, en este sentido, me surge también la pregunta respecto a la actividad. La actividad en sí misma es una práctica, tiene una edición, pero no sé si la edición, o sea, si pueda entregar solo el video de la entrevista o tenga que editar algunas cuestiones que yo observo importantes o no.